Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci. O tal vez no, hace centenares de años, la humanidad siempre supo que yacía en el centro del eterno conflicto entre el bien y el mal, el yin y el yang, la oscuridad y la luz. Poco importa cómo se le nombre, siempre fuimos sabedores de que nos hallábamos en medio de una contienda mucho mayor que nuestra propia existencia. Y esta guerra contra el mal, quizá nunca habrá de llegar a su término, pues Dios, desde los cielos, ahora solo nos contempla, temeroso de su propia creación. Al ser hechos a su imagen y semejanza, Él bien sabe de lo que somos capaces. Así, nos dejó a nuestra suerte, para que enfrentásemos el mal que yace bajo nuestros pies, pues no quería que algún día nos levantásemos en su contra. Y es aquí donde aquellos que no fuimos reclamados por ninguno de los bandos nos levantamos en armas contra aquello que solo buscaba alejarnos de Dios. Nos han llamado malditos, nos han despreciado, nos han maldecido, pero solo somos la respuesta natural al mal que yace bajo nuestros pies. Y es aquí donde comienza mi historia, y la de muchos otros más. Déjenme presentarme, mi nombre es Judas Iscariote, maldecido y bendecido. Ahora tengo un pie en el cielo y otro en el infierno, pues, al no poder morir de manera convencional ya lo intenté, me dedico ahora a combatir aquellos entes que emergen de la tierra para tentar a la humanidad, junto a otros inmortales. Te preguntarás quiénes somos y cómo nos llamamos. Sé que tienes muchas preguntas, pero permíteme continuar. Nos llamamos los Chaquetas Rojas. Sí, ya sé que no suena tan grandioso, pero como diría Jack, los Red Jackets, suena mejor. ¿Te agrada más así? Era de suponer. Somos tres quienes formamos esta organización. Ahora, quizás te digas, ¿solo tres? Esperaba que fuésemos más. Sí, solo somos tres. Bueno, esta compañía, sociedad u organización, como quieras llamarla, está conformada únicamente por 3 miembros, y podrías decir que son pocos, pero permíteme decirte que no hay tantos inmortales como podrías desear, no todos cometen actos tan ruin como para no ser aceptados ni siquiera en el infierno. Somos 3, Judas, yo, vuestro servidor, Atila, el azote de Dios, sí, ya sé que suena dramático, y Jack el destripador, sí, ese que te hará o estremecerte de emoción o de terror, o te hará decir, ¿qué demonios? ¿Qué es ese demente en el equipo que esperabas? Un ejército de locos que no pueden morir. Pues estás en el lugar equivocado. No somos esa clase de fantasía que los cazadores utilizan, que se dedican a rivalizar con los demonios mediante posturas, respiraciones o cualquier otra tontería para acabar con ellos. Todo eso es una necedad, y si te has sentido ofendido, eres libre de irte así como llegaste. Ahora bien, volviendo al tema, nosotros 3 nos hemos dedicado a la exterminación de demonios alrededor de Europa. Y sí, no es tarea fácil eliminar a uno de esos engendros, pues no pueden ser destruidos por métodos convencionales. Digo, es un ente mucho más poderoso que un humano. ¿Cómo esperas que sea eliminado por una simple apuñalada? Bueno, digo, si así fuera, ya hace tiempo hubiéramos acabado con más de una docena a la semana. Pero hablando en serio, la exterminación de demonios no es cosa de niños, no es tan sencillo como meterles un pedazo de plomo a alta velocidad en la cabeza. Todo esto tiene su arte. Si deseas matarlos definitivamente, es imperativo asegurarse de que no puedan regresar al infierno una vez que los hayas abatido. Sí, ya sé que, Judas, 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 gritó Atila haciendo retumbar toda la habitación. ¿Qué pasa, amigo? Responde, visiblemente desorientado Judas. ¿Otra vez te has quedado mirando a la nada? Le replica Atila otra vez. Vaya, parece que estar tantos años vivos y pasa factura, dice con cansancio y tristeza Judas. Cada vez esos episodios de desorientación se prolongan más, mi amigo, responde con pena y preocupación. A la habitación entra Jack, quien había ido a hacer una pequeña exploración del área. Vaya, al fin despertó. 1 hora y 30 minutos viendo a la nada. ¿Qué tanto soñabas? Le dice Jack a Judas con un todo algo molesto. No creo que sea de tu incumbencia, le respondió. Bien, si los 2 ancianos ya han terminado de hablar, sería bueno que fuésemos a terminar nuestro trabajo. No estamos en Berlín por nada, ¿verdad? Dijo Judas cambiando de tema. Posa su mirada en él seriamente. Cuando dejarás tus bromas de lado, le dijo Atila ya cansado de su carácter, hasta que los cerdos vuelen, le responde Jack con sarcasmo. Yo una vez sí vi volar a uno, responde burlonamente Judas. Bueno, hasta que yo vea volar a uno, le replica Jack mientras abre un baúl y saca de este un set de cuchillos.
No pudieron haber alquilado una habitación más cutre, dice Jack en son de molestia. Basto a pagar por una mejor habitación, le dijo Judas seriamente. Solo digo, dice encogiéndose de hombros. Eso pensaba. Dice mientras también se acerca al baúl y saca 2 revólveres de este. Bien, ya sabes quién es el objetivo, dice Judas, un aristócrata que ha estado desviando fondos a un proyecto, respondió Jack. Atila, dice mientras saca un rifle del baúl y se lo lanza. Ya sabes cuál es tu trabajo. Si vuestro objetivo logra escapar, de mí no podrá, responde Atila mientras acomoda el rifle en su espalda. Es una noche muy bella para salir de casa, ¿no os parece, amigos? Dice Jack, contemplando la luna por la ventana. Oye, Jack, ¿sabes cómo se llama el objetivo? Preguntó Judas. Se llama Wilhelm, algo. Ya sabéis cómo son los alemanes con sus apellidos tan elaborados, dice en tono de chanza Jack. Mientras los 3 salían del mesón, contemplaban la fría noche que cubría las calles de Berlín. Solo el resonar de sus pasos quebraba el silencio sobre aquellas piedras mojadas, llenas de charcos, mientras caminaban hacia su destino, la morada de un aristócrata que tenían en la mira, pues se había visto involucrado con una secta pagana. Sabían que infiltrarse en la fiesta que celebraba dicho aristócrata berlinés sería sencillo, lo arduo sería salir de allí indemnes, pues ignoraban qué misterios se ocultaban tras aquellos muros. Entretanto, en lo más recóndito de la mansión, se desarrollaba una fiesta de grandes proporciones, dirigida por el anfitrión, Wilhelm, un noble de gran renombre. Sin embargo, aquella celebración no era más que una fachada, pues en lo más profundo del edificio se llevaba a cabo un oscuro ritual, uno para invocar algo infernal. Wilhelm, erguido, exclamó hacia la multitud congregada en su festín: hoy nos hemos reunido para celebrar nuestra victoria, hermanos míos. Hoy traeremos a nuestro Señor al mundo de los vivos, clamó el berlinés a la turba. Todos aquí estamos unidos para recibir a nuestro Señor, aunque provengamos de distintas naciones. Franceses, gritó, y en un rincón se oyó el clamor de quienes allí pertenecían. Italianos, otra pequeña multitud exclamó con orgullo. Rusos, fueron los que más algazara hicieron entre todos. Británicos, de entre la muchedumbre, estos solo alzaron sus copas. Y finalmente alemanes, siendo la gran mayoría, respondieron con un estruendo de vítores. Mientras ellos cantaban victoriosos por lo que estaban a punto de realizar, el momento fue abruptamente interrumpido. Las grandes puertas de madera fueron violentamente derribadas, y de entre el polvo que levantó la madera destrozada, emergieron 3 figuras. Los cazadores habían llegado a la fiesta. Wilhelm, con una sonrisa orgullosa en el rostro, exclamó con sarcasmo: «Oh, los cazadores. Al parecer sí recibieron mi invitación». Judas, empuñando sus revólveres y con voz firme, gritó a la multitud: «Nadie se mueva». Atila, mostrando algo de incertidumbre, le preguntó en voz baja: «¿Nos alcanzarán las balas para todos?». Jack, riendo con descaro, respondió mientras desenfundaba uno de sus cuchillos: «Por eso, yo siempre prefiero los cuchillos». La sonrisa de Wilhelm se desvaneció, transformándose en un semblante de desagrado. Con tono serio, dirigió su orden a la multitud tras ellos. Con esas palabras, todos los presentes en la fiesta se lanzaron contra los cazadores, tomando cualquier cosa que pudieran usar como arma. Judas fue el primero en reaccionar, disparando sin dudar, seguido por Atila, que abrió fuego también, mientras Jack se encargaba de quienes se acercaban demasiado, usando sus cuchillos con letal precisión. «Esto fue una mala idea», gritó mientras revaluaba la situación, cubriendo su avance con disparos. ¿En serio? No me digas», le reprendió Atila a Judas, disparando con furia a los cultistas que se arremolinaban a su alrededor. Jack, riendo con descaro mientras cortaba a varios de los atacantes: «De verdad, pues yo me estoy divirtiendo», comentó sin remordimiento, disfrutando el caos mientras despachaba a unos cuantos cultistas con hábiles movimientos de sus cuchillos. La pelea se tornó caótica. Los cultistas, en su frenesí, utilizaban cuanto encontraban a su alcance: copas, botellas, sillas, platos, bastones e incluso cubiertos, como si fueran armas. Nuestros cazadores, enfrentándose a la embestida de la desenfrenada turba, se defendían como podían, envueltos en una lucha desesperada contra la multitud que se les abalanzaba sin tregua. El caos deleitaba a Jack, pues era el escenario perfecto para demostrar por qué le llamaban el Destripador. Con cada golpe de su cuchillo, se movía entre la multitud con una precisión mortal, disfrutando de cada segundo. Mientras tanto, Judas y Atila, más estratégicos, volcaron una mesa para usarla como trinchera.
Tras ella, disparaban sin descanso a todo aquel que osara acercarse, manteniendo a raya a los cultistas con sus revólveres. Mientras disparaba su último cartucho, esa era mi última ronda, gritó a Attila con preocupación. Disparando con su rifle y respirando pesadamente, a mí solo me queda un peine de balas. Respondió. La batalla seguía siendo un torbellino de caos. Los cultistas, al ver que sus rudimentarias armas no bastaban, comenzaron a recibir armas de fuego que Wilhelm les proporcionaba. El aristócrata, encolerizado, exclamó con autoridad: «Acabad con aquellos que han estado destruyendo a nuestros hermanos». Su voz resonó por la sala, mientras los cultistas, ahora armados, redoblaban su ataque, disparando con furia hacia los cazadores. Lo que había sido una fiesta degeneró rápidamente en una batalla campal. Judas, con los revólveres vacíos, los guardaba mientras buscaba desesperadamente una salida, esquivando las balas que pasaban por encima de su improvisada trinchera. «¿Dónde está Jack?», preguntó a gritos Attila, con la ansiedad evidente en su voz. «No lo sé», respondió Attila, justo antes de disparar a un cultista que se acercaba empuñando un hache. De repente, una risa maníaca resonó por la sala, una risa que ambos cazadores identificaron de inmediato. Era Jack. Al alzar la vista, vieron a Jack colgado de un enorme candelabro, utilizándolo como ariete. Con una sonrisa demente en el rostro, se lanzaba directamente hacia Wilhelm, quien, con una mezcla de miedo e incredulidad, observaba cómo aquel lunático se aproximaba a gran velocidad. El estruendo del candelabro fue de tal magnitud que detuvo el enfrentamiento por unos instantes. Wilhelm emergió de la cortina de polvo levantada por el choque, emprendiendo la huida, seguido de cerca por el destripador. Mientras tanto, los cultistas continuaban disparando, y 3 de ellos abrieron una puerta que conducía a otra habitación. De allí, rápidamente extrajeron una ametralladora. Al vislumbrar tal arma, Judas gritó con horror: «Gatling». Sin pensarlo, arrojó a Attila al suelo, mientras los cultistas desataban una lluvia de balas con aquel instrumento tan atroz. Mientras la lluvia de fuego azotaba a los cazadores, Jack proseguía su incesante persecución tras Wilhelm, quien, al verse acorralado, tomó un candelero e intentó usarlo como arma contra el destripador. Sin dudar, Jack le hundió una de sus cuchillas justo por debajo de la tercera costilla y, con un movimiento ágil, lo apresó por detrás con una hilave. Wilhelm, aún desorientado por el corte anterior, no pudo más que exclamar un grito de agonía antes de que el destripador le clavara uno de los cuchillos más grandes que poseía en el pecho. Mientras Jack daba fin a la vida de Wilhelm, el resto de los cazadores, Iscariote y Attila, se ocupaban de los últimos rezagados. Al ver cómo Wilhelm huía, la mayoría de los cultistas optó por retirarse, y solo quedaban unos pocos que persistían en la lucha. Estos, ya muy mermados en número, se hallaban al borde de la desesperación, luchando con poca determinación ante la inevitable derrota. Mientras aquello ocurría, en el sótano de aquel lugar, los ritos llevados a cabo por los cultistas lograron abrir una puerta al infierno. La atmósfera se tornó densa y pesada, y un resplandor tenebroso emanó de la abertura, revelando sombras danzantes que susurraban promesas de poder y destrucción. La ceremonia, que creían controlada, ahora desataba fuerzas que jamás imaginaron liberar. Y lo que surgió de aquella puerta no era lo que los cultistas anhelaban, no se trataba de la figura a la que rendían culto. En su desenfrenada ambición de erguirse ante Dios, uno a uno fueron cayendo, víctimas de su propio orgullo y desesperación. Fue solo cuando el último de los cultistas sucumbió que la entrada se cerró, dejando tras de sí un silencio sepulcral que revelaba la futilidad de sus esfuerzos. Cuando al fin los cazadores arribaron a aquel sótano, solo hallaron los rastros de destrucción que yacían por doquier. Mientras examinaban la escena para descubrir qué había sucedido, Jack encontró un pequeño bulto oculto bajo una de las túnicas de los cultistas. Con cautela, se agachó para desenterrar aquel objeto, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor ante lo que podría revelar. Cuando Jack desveló lo que se ocultaba en aquella túnica, se llevó una gran sorpresa. Un pequeño niño de cabellos dorados yacía allí, aparentemente inconsciente y vulnerable. «Chicos, encontré algo», gritó Jack, llamando la atención de sus compañeros. Su voz resonó en el oscuro sótano, cargada de asombro y preocupación ante el inesperado hallazgo. Judas y Attila se acercaron al lugar, intrigados por el alboroto, y al ver al pequeño niño de cabellos dorados durmiendo, se miraron entre ellos, preguntándose qué hacía aquella criatura en aquel lugar. Fue entonces cuando notaron un pequeño rabillo que terminaba en una punta de flecha.
Comprendieron que aquel niño no era humano, era algo que había nacido del infierno. Judas se preparaba para acabar con él, pero Jack se lo impidió. «Hey, hey, ¿no piensas acaso?», le dijo Judas a su compañero. «Sí, lo pienso hacer», respondió Judas, con determinación. «No, no, por favor, dale una segunda oportunidad, como me la diste a mí», suplicó Jack, con un tono de súplica en su voz. Judas, por primera vez, vio la humanidad de Jack reflejada en esas palabras. «¿Por qué debería darle una segunda oportunidad a esa cosa?», inquirió, con desconfianza aún en su voz. «¿Acaso no la merece?», respondió Jack, con firmeza, defendiendo la vida de la criatura que yacía ante ellos. Jack defendía a la pequeña criatura ante sus compañeros, pues de alguna manera le recordaba a él mismo. «¿Y qué pasa si se llega a escapar y causa otro desastre como el de aquí?», replicó Judas, aún preocupado por el potencial peligro. «¿Y qué tal si no?», respondió Jack con pasión. «Tal vez podamos hacer que cambie». Judas guardó su arma, aún con desconfianza en su mirada. «Si se escapa y causa daños, tú te encargas», declaró, dejando en claro que la responsabilidad recaería sobre Jack. Su tono era serio, pero en sus palabras había un rayo de esperanza, como si también él desease creer que la criatura podía ser redimida. Con eso dicho, Jack se apresuró a envolver al niño de cabellos dorados con la túnica y, junto a sus compañeros, salieron de aquel lugar. Antes de marcharse, se aseguraron de prenderle fuego al edificio, consumiéndolo en llamas para no dejar rastros tan visibles de lo ocurrido. Las llamas devoraron rápidamente la estructura, iluminando la noche mientras ellos se alejaban, llevándose consigo al niño y dejando atrás el eco de lo que habían enfrentado.